Damas, caballeros, aguiluchos, liceitas, escogiditas, bienvenidos a Todo Claro. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante y para ello tenemos aquí como invitado a nuestro hermano Nicky Acosta. Él es líder juvenil. ¿Puedes presentarte, Nicky? Un placer, Nicky Acosta. Venimos desde los Guaricanos Villamella y estamos al frente de los jóvenes en Guaricano. Estamos para servirle. Un aplauso para Nicky. Hoy vamos a hablar de un tema que tal vez muchos digan, otra vez. Vamos a hablar de la fornicación, principalmente en la juventud cristiana. Tal vez muchos digan, bueno, ese tema se habla mucho en la iglesia, pero en la iglesia generalmente se te dice, tienen que evitar la fornicación. ¿Ok? ¿Pero por qué? Tenemos que evitar la fornicación, ¿pero por qué? ¿O cómo lo hacemos? ¿O cuáles son las consecuencias reales? Y me preocupa mucho que últimamente en la juventud esto es algo que se toma muy a la ligera, que no debería ser. O sea, yo entiendo que tal vez la gente del mundo se pueda tomar muy a la ligera este asunto de la fornicación, pero en la iglesia incluso se está viendo mucho. No sé si es que antes no se sabía y que ahora como que a los jóvenes no le da ni temor, ni vergüenza, ni nada. Han perdido el temor a Dios. Sí, yo creo que le hace falta un poco arrepentirse. Un poco de ese temor. Entonces, iniciando ya en materia, ¿cómo nosotros definiríamos, para tal vez alguna persona que nos esté oyendo y no sepa del término, cómo definiríamos lo que es la fornicación? Ok, la fornicación es más que el acto de deshonra ante Dios basado en una vida sexual ilícita. La Biblia nos enseña claramente desde el principio que Dios, desde el libro de Éxodo, viene hablándonos a través de la fornicación, de cómo abstenernos. Fíjense que desde el principio, basado en Éxodo, se utilizó la fornicación basada a cómo el pueblo de Israel, por causa de su desobediencia, se inclinaba a ídolos. Entonces, basado en esto, hay un término muy importante referente a la fornicación desde la antigüedad y se conoce como el término Sahat, que significa de lealtad ante Dios, ante los principios que Dios estableció en su pueblo de Israel. De acuerdo. Y, o sea, me llama un poco la atención eso, porque hay mucha gente que dice, ok, fornicación, ¿qué es eso? Yo estaba hablando con una muchacha en estos días y ella me pregunta, ¿a qué se refiere eso? O sea, ¿eso es lo mismo que el adulterio? En palabras más llanas, como tú decías. Más simple. Exacto. La fornicación no es más que un acto deshonroso de sexualidad. Vamos a poner un término más simple, es cuando tú lo haces fuera de un marco legal. Todos nosotros como jóvenes creyentes del Señor, para llegar a un acto de sexualidad, utilizamos la vía más correspondiente, que es casarnos. A sabiendas de que hoy en día comprendemos que tenemos jóvenes que quizás por la debilidad que tienen, que presentan o cómo se proyectan, concurren a caer en esta práctica. Entonces entendemos que la fornicación es el sexo que se practica fuera del matrimonio. Claro que fuera sí. de los marcos del matrimonio. Fuera de los marcos del matrimonio. Es lo mismo la fornicación que el adulterio. Tienen similitud. La diferencia es que la fornicación lo practica, por ponerte un ejemplo más simple, el joven que no se ha casado. Ahora, el adulterio lo practica una persona que ya se casó, vive en matrimonio y practica este acto. Fuera de su pareja, fuera de la pareja que tiene. Mira, hay algo muy interesante y es que cuando nos referimos directamente a la Biblia, de qué dice la Biblia de la fornicación, ya tú has mencionado, bueno, algunos pasajes bíblicos en Éxodo y etcétera. Pero hay algo muy interesante que dice en 1 Corintios 6:18 y es que dice, huid de la fornicación, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo. Así es. Pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Exactamente. Cuando estaba leyendo esto, que puedo investigar, buscar un poco más, porque hay muchas personas que dicen que este versículo se refiere solamente, por ejemplo, a la masturbación, cuando no es así, sino que este versículo hace referencia a que uno peca contra el cuerpo, contra el templo del Espíritu Santo, a hacer este acto ilícito fuera del matrimonio. ¿Qué tú tienes que decirme? Referente a eso, el término fornicación lo podemos emplear basado en la espiritualidad. Y es cuando nosotros deshonramos a Dios con nuestros pensamientos pecaminosos, deshonramos a Dios con nuestra conducta, con la manera en cómo pensamos, en cómo analizamos, en cómo nos proyectamos. Hay un verso simple que hace referencia a esto, que es el Levítico, que nos manda a cuidarnos de pecar contra nosotros, nuestro cuerpo, basado en nuestra mentalidad, nuestro pensamiento, porque en las culturas antiguas las personas
tenían entendido que el corazón era el pensamiento y el pensamiento conectaba con Dios. Y cada persona que abolía o interrumpía este pensamiento genuino con Dios estaba inclinado a lo que es una fornicación espiritual. Mira, y por causa de la fornicación espiritual es que hoy en día estamos débiles en la fe. Sí, porque esto creo que tiene varias consecuencias, no solamente físicas, sino también espirituales. Claro que sí. Bueno. Adelante. Por ejemplo, vemos que cuando hacemos el acto de fornicación, nuestra eficiencia espiritual cae totalmente. Y quiero relucir algunos casos que pude investigar o ver, que fue el caso del pastor Aquiles Azar, todo aquel que sabe del evangelio poco antiguo, vamos a decir 2005, 2000, sabe de Aquiles Azar, del caso también de Luis Urbáez, que fueron personas con un ministerio tan poderoso, tan grande, pero al dejarse influenciar por el pecado de la fornicación, que ellos lo hacían fuera de su matrimonio, entonces vimos cómo la gracia en ellos fue decayendo, hasta llegar a unos niveles que ya ni siquiera las personas saben de ellos. Tanto así que lamentablemente hoy en día se podría decir, una campaña a favor de esto. Y es lamentable. Hoy en día tenemos jóvenes que ministran a Dios, jóvenes que conocen a Dios, pero son jóvenes que andan en fornicación. Y lamentablemente al caso, muchas veces actuamos bajo el don y no bajo la gracia. Y es el error que hoy en día está maltratando nuestra juventud. Yo como líder he presentado diferentes tipos de casos y trato de motivar al joven a que se acerque a Dios. Ahora, ¿por qué caemos en la fornicación? ¿Cuáles son los puntos principales? A la juventud a caer en eso? Especialmente nosotros como los creyentes, uno de los puntos principales que nos lleva a caer en fornicación es alejarnos de Dios. A veces nos acomodamos, a veces pensamos que tenemos a Dios agarrado y ya quizás con ayunar ayer o antes de ayer o 3 años atrás nos sentimos fortalecidos para enfrentar cualquier circunstancia que se presente. Sin embargo, Pablo nos enseña que debemos vivir constantemente cerca de Dios y que darle el espacio a Dios a que intervenga en nosotros, porque nosotros somos cuerpo del Espíritu Santo. Y cuando hay un cuerpo que está vacío de Dios, ahí interviene lo que son la malicia del enemigo. O sea, que el pecado así entra cuando las personas están vacías de Dios. O sea, no hay una relación íntima, no hay una búsqueda constante. Se perdieron el primer amor, se podría decirse. Te voy a poner un caso más simple bíblico. Todos conocimos a David. Un hombre intachable, un hombre que tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios. Un hombre, una estrella, por ponerlo así. Pero llega un caso, estando él en su reinado, que se presenta una guerra. Por costumbre, los reyes en la antigüedad eran los principales en estar al frente en la guerra para motivar y brindar esa cercanía, ese poder, ese refuerzo al pueblo. Sin embargo, ese día David se queda. David se queda en su casa. Dice la Biblia que él sale a su balcón a deleitarse, a ver las maravillas y se topa con una joven muy bonita. Entre esas maravillas. Sí, se topó con una gloria. Y este hombre no pensó que estaba en guerra. Sin embargo, él dice, güey, mándame a buscar esa, y disculpando el término, esa mami chula, tráiganla para acá, porque se ve bien. Fíjense cómo el hombre comenzó a descuidar lo que le costó anteriormente un sacrificio, lo está desbaratando en minutos. Y todo por no estar en el lugar donde debía estar. Y en el momento que debía estar. Exactamente. Y no obstante por el descuido espiritual que él presentó. Porque desde el principio él entendía y comprendía que su vida estaba ligada a Dios y que Dios lo puso a reinar para gobernar, proteger y mantener el pueblo. Sin embargo, este hombre se quedó en la casa viendo Netflix, pasándola bien, sale por el balcón, vio esa gloria y necesito a esa muchacha para acá. La Biblia dice que esta joven estaba saliendo de su tiempo de menstruación y era la esposa de Urías. De Urías. Cuando la buscan, el hombre hace lo que tenía que hacer según su necesidad humana. Porque fíjate, Satanás no te va a tocar por lo que tú tienes, sino por lo que tú necesitas. Y nosotros como jóvenes, lamentablemente en la actualidad, lo que más necesitamos es tener una compañera para tener que saciar nuestra necesidad. Desahogo sexual. Es lamentable. Y hoy en día las iglesias no lo predican de una manera clara. No aconsejan al hombre cómo debe manejarse. Sin embargo, por el descuido que estuvo David, pues este hombre fornicó, pecó y hasta mandó a matar. Fíjense todas las consecuencias que realiza lo que es no estar cerca de Dios.
te lleva a fornicar, te lleva a pecar, te lleva a adulterar a y a hacer un herir a sinnúmero otras de personas, cosas. porque según tengo entendido, la palabra dice que era uno de los guardias más fieles. Sí. Él le dijo, vete para tu casa. Y él dijo, no, yo voy a estar aquí porque estamos en tiempo de guerra. Y de hecho, eso sucede hoy en día. Tenemos muchos jóvenes que aman a Dios, jóvenes que tienen el corazón conforme a Dios, pero se están descuidando. Y causa se están llenando de otras cosas. Exactamente. Entonces, cuando tú no tienes una mente alineada al propósito de Dios o no te alimentas diariamente con Dios, tú le estás abriendo brecha al enemigo para que él pueda intervenir y llevarte a la fornicación. Yo recuerdo en una ocasión que yo estaba conociendo a una persona y esa joven tenía una situación familiar. Ella me llama un domingo en la mañana. Necesito que venga a mi casa, tenemos que conversar. Yo dudosamente digo, bueno, está bien. La doña estaba ahí. Vamos para allá. Grata sorpresa, no están los padres ni los hermanos. Digo, ok, interesante. Santo es el Señor. La joven me empieza a explicar lo que le sucede, por qué estaba así. Me dice, te voy a traer un vaso de agua. Digo, no hay problema, chévere. Estamos sanos, estamos estamos puestos para Dios. Tú sabes, estamos orando para que Dios confirme. De allá para acá la joven viene desnuda, amado. Espíritu Santo. Vamos a hacer como los católicos. Literalmente vino desnuda. Y hablo esto con el marco de respeto, soy un hombre casado. Mi esposa conoce parte de la trayectoria porque como hombre casado hay que ser claro y sincero. Y si lo estoy testificando porque ella tiene conocimiento. Pero hay que ver, si hizo como Josué, ¿verdad? Como José, perdón. Como José o... Sí, ahí es que voy. Aleluya. Quizá para la actualidad, para muchos yo fui basado en el término, un palomo. Amén, amén. La joven se me subió arriba. Y yo la levanté y la puse en una silla y dije, mira, manita, te quiero, te aprecio, pero... Eso merece Aparte pero que cualquiera que hace eso. Literal. Yo dije, no, mira, yo te quiero, te amo. Mi intención es establecer una relación contigo por así, ¿no? Porque yo entiendo que tengo un compromiso de lealtad con Dios. Tengo un compromiso de ser genuino ante Dios. Y yo soy de lo que digo conscientemente, el que peca lo hace conscientemente. Sí. Usted sabe que pecar es mal, pero por beneficio, una necesidad fisiológica usted lo hace. Pero estamos conscientes que cuando accedemos a esa práctica, lo hacemos conscientemente y nos gozamos, según la carne, sí. Eso es así, ¿no? Eso tú es te así. gozas según la carne. Hay que ser real, hay que ser sincero. Pero luego de eso, tú entras en un cambio, en una transformación incómoda, donde te sientes desnudo delante de Dios. Yo quizá no consume el acto, pero yo salí con la cabeza en el suelo. Tanto así que yo llegué a mi iglesia, hablé con mi pastor y con mis líderes. Literal, y duré un tiempo en disciplina. Yo le dije, mire, quizás yo no materialicé el acto, pero yo me siento mal delante de la presencia. No, pero de Dios. mira, hay que ser un poco consecuente contigo porque tú actuaste bien, ¿verdad? Si hubiese sido otro, y lo digo de la manera más sincera posible. No te hubiera dando el testimonio. Mira, digo, no, mejor me lo guardo yo. Pero realmente es muy loable el hecho de que tú hayas actuado así. Y quizá para muchos el líder fue un palomo. Para la gente del mundo, exacto. para la gente del mundo. Pero fíjate la ventaja de tú poder hablar con libertad. De que Exactamente. no es que soy el más fuerte, Dar el si tú testimonio supieras. con libertad. No es que soy el más fuerte ni el más santo. No es que tengo quizá una mejor relación con Dios. Pero cuando tú tratas de honrar a Dios, de serle fiel a Dios, Dios te honra a ti. Eso es así. Y hoy en día podemos disfrutar de poder testificar de que Dios nos libró. No digo de que no pueda caer, porque soy un humano. Pero dentro de lo posible voy a tratar de vivir lleno de Dios para no darle espacio a Satanás y pueda interferir en mi matrimonio, en mi vida, en mi familia y en mi entorno. Porque eso es lo que sucede. Muchas veces nosotros somos del tipo de gente que a sabiendas de que tenemos necesidades provocamos las necesidades. Eso es así. La misma palabra dice que uno no puede dar lugar al diablo. Exactamente. Y por eso Pablo nos aconseja, huyan de las pasiones juveniles. O sea, no te dice sé fuerte y enfréntala. O no te dice resiste cuando venga. Te dice corre. Si tú ves que por ahí tú pecas o que por ahí tú puedes, aunque sea pecar, corre de eso. Huir de la tentación porque la tentación no huye. Y no obstante, a veces nosotros tenemos la palabra, tenemos la revelación, tenemos los códigos, tenemos todo. Tenemos el hebreo, el griego, el arameo, tenemos todo. Oye, tenemos todo. Pero cuando llegan los momentos de tú poner el stop, muchas veces accedemos. Dios nos hace muchas veces muchos cambios de luces antes de que se materialice. Claro que sí. Dios utiliza un típico, y yo lo utilizo como ejemplo, un típico semáforo. Dios te manda intermitente, te manda un compañero,
te manda un amigo, te manda el pastor, una prédica, te manda una palabra, sí. Te confronta directamente a ti mismo, pero tú, no, yo soy el fuerte, yo no voy a caer. Y al final de la jornada te descuidas tanto de Dios que te sientes vacío y terminas pecando. Y cedes a la presión. Y luego quiere venir como David a justificarse, porque ahí sí somos buenos. Somos excelentes justificándonos. Dios, mira, tú sabes que yo soy humano. Dios, tú sabes que yo pequé. Dios, tú sabes, mira, yo no quería. Yo no quería, tú sabes, pero fue ella. Tú sí querías. Eso sí no lo puedo decir, que yo no quería, ¿no? Pero hay un tema, un asunto, un punto que es muy importante y es el mismo entorno, la sociedad, últimamente lleva a la gente, induce a la gente a eso. Se ve muy normalizado en el mundo la fornicación. De hecho, un adolescente, principalmente en países desarrollados, sí, que no ha tenido relaciones sexuales antes de los 15 años, lo tienen como un palomo. O sea, como una persona que no ha completado un ciclo. Eso le hace falta para poder terminar su adolescencia. Exactamente, para poder ser adulto. Y lo vemos en las películas, que siempre la chica que es virgen, el chico que es virgen, es como que el que está con la cabeza para abajo, el que tiene la ropa fea, el discriminado, el patito feo. Entonces, las películas, la misma sociedad, todo te empuja como a eso. Se ha querido, eso igual que otras cosas, se ha querido poner como normal. Sí, la misma palabra dice que hay un tiempo también, en el que iba a haber un tiempo en el que a lo bueno le iban a llamar malo y en el que a lo malo le iban a llamar bueno. Entonces, yo quisiera saber desde tu punto de vista, ¿cómo tú entiendes que estas cosas influyen no solo en la juventud no cristiana, sino principalmente en la juventud de la iglesia? Eso influye tanto que muchas veces, y mira, voy a jugar con esto, muchas veces nosotros como iglesia somos los que impulsamos a esto. No, espérate, hay que explicarme eso a mí, espérate. Yo no entendí. Por ejemplo, nosotros como jóvenes creyentes, ¿verdad? Tenemos un vínculo de jóvenes cristianos. Okay. Muchas veces comenzamos con el bullying con el compañero. Oye, pero mira fulana se ve bien, pero ella te escribe. Y tú quizás cohibiéndote, cuidándote. Es verdad. Tú, cónchale, sí, yo sé que se ve bien, sí, pero yo considero que no. Entra en el juego. Dios te bendiga, amada. Pasar largas horas de madrugada sin tener un compromiso público delante de tus pastores, delante de tus líderes. O sea, la conversación es a alta hora de la noche. Por ahí que voy. Y era un punto importante que quería tocar referente a esto. Que a pesar de que somos creyentes, muchas veces nuestras conversaciones nos conducen a la fornicación. No son tan cristocéntricas. ¿Y por qué hago énfasis en que muchas veces la iglesia, no es que estoy culpando a la iglesia, no es que estamos culpando a la iglesia, es muchas veces el entorno, la sociedad? Porque, por ejemplo, tú te comprometes y te preguntan cómo tú te vas a casar. De una vez. Te faltan 2 días para tú casarte y te pregunten, y tú no vas a probar. Entonces, muchas veces somos nosotros los que apresuramos a que el joven caiga en fornicación. Y por eso es que hoy en día tenemos muchos matrimonios prematuros. Bueno, también, sí. Porque nuestra tendencia, o hay un alto % de jóvenes que la finalidad de casarse es tener relaciones sexuales. Mira, que nosotros estábamos hablando en un segmento que se refería a que si la meta del joven cristiano era casarse, estábamos tocando ese tema. Que hay muchos jóvenes por desesperación. Sí. Por no pecar, por no caer en la tentación, que se casan a temprana edad y cometen un error peor. Porque entonces cuando tú en el momento ves que solamente las relaciones o el matrimonio no se basa en el sexo, no, imposible. Entonces ya ahí viene el problema más. Claro, se incrementa el problema porque, está bien, tú te vas a casar con esa joven, vas a tener intimidades, te vas a saciar tus necesidades. Pero hay un factor que se llama compromiso, responsabilidad, cuidar, proteger, sustentar ese matrimonio cuando llegan los momentos difíciles, cómo manejarte como pareja, como hombre de la casa, como hogar. Sí. Entonces, hay muchos factores. Entonces, por eso decía que la iglesia influye mucho, porque a veces el joven creyente, cristiano, pentecostal, de cualquier índole, está tratando de cuidarse. Y muchas veces por la presión social mediática es que cometen este tipo de actos. Entonces yo quiero hacerle un llamado a nosotros los líderes, los pastores, las damas, caballeros, a todo tipo de personas. Si usted ve a un joven que se va a casar, ayúdele en la oración. Amén. ¿Usted quiere motivarlo? Póngale un menudo de gloria. Claro, en vez de estar preguntando sí. ¿cuándo es la boda? Pregunta cuál es la cuenta. Pregunta por la cuenta. Juanito, dame tu número de cuenta. Mira, te puse una gloria de un 5,000. Una estufa, una licuadora. El joven se siente motivado y dice, oye, yo voy a esperar hasta el final. Sí. Porque si me faltan 2 meses para yo casarme, ya hay 25, de aquí a allá llegan 70. Hay una motivación. Y cuando me case, me caso
bajo la guianza del Espíritu No, Santo. y cuando ellos entienden que honrando a Dios, Dios puede hacer más en su vida, entonces ellos se cohíben de hacer ciertas cosas. Claro, es que mira, el joven, y por eso hago énfasis, el joven cuando está lleno de Dios, las cosas del mundo o sus necesidades no le preocupan, porque Dios se encarga de ellas. Yo puedo testificar de que Dios me suplió para mi boda, casi en su 90%. Amén. Yo puedo testificar que mi esposa fue Dios quien me la entregó, porque cuando yo la conocí yo no estaba buscándola. Gloria Yo a venía Dios. de un noviazgo roto. Aleluya. Yo venía de una situación que yo lo que estaba era la autodefensiva. Sin embargo, Dios me honró con mi esposa. Amén. Me está honrando con mi matrimonio y me honró con mi boda. Y son beneficios que Dios te permite cuando tú te cuidas para O Dios. sea, hay un beneficio en el cuidarse. Claro, hay un beneficio tanto así que a veces hay cosas que te llegan de la manera que tú menos te lo esperas. Tú dices, guay, ¿cómo llegó esta bendición aquí? Se de repente del Un Señor. de repente de Dios. Y después tú te pones a pensar, que ahora entiendo que la fidelidad de Dios es permanente. Amén. Ahora entiendo por qué yo debo ser genuino delante de Dios. Ahora entiendo por qué no puedo apresurarme a tener intimidad con Dios, con la persona del sexo femenino o del sexo masculino. Porque ahí están los beneficios. Muchas veces nos apresuramos por una necesidad fisiológica y terminando perdiendo nuestra vida. Terminando maltratando una familia, una generación y una sociedad. Porque nosotros como jóvenes creyentes para la sociedad somos la luz. Pero si esa luz atropella otra luz y se rompen los bombillos, quedarán en oscuridad. Eso es así. Y muchas veces nosotros somos tanto esa luz que la gente no va a la iglesia porque escucha de Cristo. La gente va a la iglesia porque te ve a ti. Mira, La gente va a la márcame iglesia eso, pasé porque un te ve río. Ay. Muchas veces la gente no va a la iglesia porque escucha hablar de Jesús. Va a la iglesia porque te ve a ti. Dicen, ese muchacho es puro. Sí. Ese muchacho no tiene malos comentarios. Ese chamaco se ha cuidado. Tanto así que el chamaquito llegó a una Dalila de eso, porque a veces, y disculpando el término, a veces en el barrio los tigres dicen, oye, el varón es puro, porque yo le mando una vainita atrás y el varón no cayó. No cayó. Yo le dije a fulana, güey, tírale al varón a ver qué es lo que es. Y el varón se mantuvo puro. Entonces los beneficios de tú mantenerte puro es que Dios te va a honrar en todo. Amén. Te va a dar la mujer que tú necesitas, el hombre que tú necesitas, y serán personas que van a crecer mutuamente delante de la presencia de Dios. Amén. Hay otros puntos que creo que Daniela los tiene acá, ¿verdad? Sí. Hay, Yo veía un post que publicó un pastor que él es terapeuta y él decía que hay muchas mentiras que los jóvenes creen y que eso los lleva a tener sexo fuera de los confines del matrimonio. Y una de las principales cosas, él la tomó de un comentario de una chica que ella puso, que ella en su noviazgo, unos jóvenes cristianos, ellos tuvieron relaciones bajo la excusa de que ya estaban pronto a casarse, de que como quiera ellos se iban a casar, de que ellos se querían mucho, que se amaban, y cuánta cosa a ella se le ocurrió poner. Y más para abajo ella puso que cuando esa relación terminó, a ella le dolió. Y ella decía que después de eso fue que ella entendió por qué era que en la iglesia querían evitar esas cosas. O sea, porque fue que el Señor, en el diseño que Él estableció para nosotros, nos puso ese límite, como que respeten ese límite. Ella dice que ella le dolió mucho eso, que ella entró en una depresión. Y siguiendo ese punto, vamos a hablar ahora de las consecuencias, que también la veía en esa misma publicación, tanto espirituales como físicas, que se pueden acarrear de la fornicación. Lo primero es que eso trae maldición Claro que a sí. la vida de la persona que incurre en este acto. Con eso no queremos decir que usted va a ser, si ya pecó, incurrió en No, ese no, pecado, sí, porque quedó él- maldito para siempre. Es lo que No, ocurre en ella. Es lo que porque se también la mantiene misma en palabra ella. dice que tenemos redención en la sangre de Jesús, Amén. ¿verdad? Y que Amén. tenemos perdón de todo tipo de pecado. O sea, todavía tiene Pero chance, ese pecador. pecado en sí acarrea maldición. Claro que sí. claro que Acarrea sí. consecuencias físicas, consecuencias espirituales, consecuencias psicológicas, emocionales y un sinnúmero de cosas. ¿Tú tienes algo que comentar en esa parte? Claro que sí, y lo podemos evidenciar en David. David mandó a matar porque fornicó. David cometió Pobre Urias. un pecado que violó código de confianza. Urias le fue fiel hasta la muerte. Tanto así, yo me imagino que Urias ni sabía el por qué él murió. Para él, bueno, él diría, bueno, yo morí porque yo estaba en la guerra. Estaba en la porque guerra. defendía al patrón. Exacto. Oye, yo morí con lealtad. Pero él no se imagina. Todavía a esta altura, digo, está muerto. No, está bueno. Él no se imaginó nunca que era porque alguien cometió un acto delictivo con su familia, contra él. Sin embargo, las consecuencias de uno fornicar son muchas. Por ejemplo, tú mueres espiritualmente.
Esas son las consecuencias espirituales. Claro. De hecho, si nos vamos al Génesis, Adán y Eva murieron espiritualmente porque pecaron. Y eso muchas veces sucede con nosotros. Cuando pecamos delante de Dios, sin importar la más mínima cosa que sea, tú mueres delante de Dios. Sí, porque el pecado eso es lo que causa, separación, muerte. Sin embargo, Jesús vino a restituirnos, vino a establecer una conexión con Dios y Él asumió todos esos pecados de fornicación, de todo como usted quiera llamarle, para que volvamos a establecer un contacto con Dios. Entonces, fíjate, en el sentido espiritual tú mueres, tú te desligas de los compromisos espirituales. En tu iglesia quizás te apoyan como humano para restablecerse, pero tú siempre vas a vivir en un círculo de la autodefensiva. Y hay una mancha que tú siempre vas a tener ahí. Y no obstante, cuando tú mueres espiritualmente, tú sientes un gran vacío, que tú no quieres salir de tu casa, no quieres salir de tu habitación y entra en un momento depresivo. Y ahí es donde Satanás interviene, porque Satanás te hace culpable cuando Jesús te quiere hacer perdonador. Ahí entra Satanás y comienza a traerte diferentes tipos de pensamientos, diferentes maneras de cómo tú quizás quitarte la vida, diferentes formas de no acercarte a Dios, y comienza a crear un vínculo o a traer historia de que alguien te culpaba a ti por algo. Y tú comienzas a ser como ese muñeco de culpabilidad, de rechazo, y eso crea en ti una maldición que te aleja de Dios. Mira, también está lo que son, bueno, estamos hablando de las consecuencias espirituales que provoca el uno fornicar, el pecar, fuera de lo establecido de Dios, pero también hay algunas consecuencias físicas, sí, que puede decirse como un embarazo prematuro, una enfermedad venérea. Tanto así que, adicional a eso, que esas quizás sean las más comunes, tú adelgazas, tú entras en ansiedades, tú entras en un momento depresivo, tú entras en un espacio de oscuridad, porque tú mismo te creas según lo que tú hiciste conscientemente. No, y mira, en el caso de las mujeres que son más susceptibles a los sentimientos, hay como que se hieren en lo sentimental, porque por más que tú digas que tú puedas tener, por ejemplo, relaciones sexuales sin ningún tipo de sentimiento, la mujer es más agarrada a los sentimientos antes que hacer un acto así por simple placer. Y oye, ¿qué pasa? Es que entra un factor importante, y es que todo padre quiere ver a su hijo salir de su casa como virgen, señorita. Y cuando tú violas ese código, tú te sientes lo más despreciado del mundo. Quizá nuestra sociedad hoy en día, que no conoce a Dios, que no tiene principio, le da lo mismo, 13, 12 años, 10. Pero una persona que tiene principio, que ama a Dios, que ha conocido a Dios, se le hace difícil. Claro que sí. Y muchos dirían, no, pero fue una cosita que se te quitó. No, fue un compromiso que tú debiste asumir. No es tanto el asunto, sino el compromiso, la lealtad que tú profesaste y todo eso. Exactamente. Eso. Entonces son cosas o consecuencias que produce la fornicación de manera física y espiritual. El mismo pastor que les mencionaba, él decía que el sexo fuera del matrimonio podrá tal vez unirte en cuerpo con una persona, pero te separa de esa persona íntimamente, porque él decía, eso podría unir personas, podría unir cuerpos, pero separa corazones. ¿Por qué? Porque cuando tú te unes a una persona en el ámbito sexual, tú no solamente estás compartiendo tu cuerpo, tú estás compartiendo tu espiritualidad, tú estás compartiendo tus sentimientos, tú te unes completamente con esa persona porque para eso fue que el Señor lo diseñó, para que sean una sola carne, y no solo físicamente, sino espiritual, sentimental, emocionalmente, en todos los aspectos. Entonces, ya para ir concluyendo un poco, ¿qué consejos ustedes le darían a la juventud cristiana para evitar caer en la fornicación, y por otro lado, para los que ya han caído, alguna palabra o algún consejo? Ok, para los jóvenes que por bendición de Dios no han caído y deseamos que no caigan, amén, le aconsejamos que se acerquen a Dios. Hay muchas maneras de cómo buscar de Dios, de cómo tener tu mente llena de Dios, y yo me voy a lo básico que nos enseñaron a nosotros: Biblia, oración y ayuno. Amén. Hoy en día se ha perdido parte de lo básico. Es más fácil hoy en día yo subir a un altar a adorar a Dios, estar vacío y conmover corazones o sentimientos, que ir a la presencia de Dios lleno y confrontar el corazón del ser humano. Hoy en día el joven, mi recomendación sería, en cuanto al joven que no ha caído y deseamos que no caiga, es que te acerques a Dios, es que esperes en Dios y que ore a Dios para que Él te traiga lo que tú necesitas. Amén. Mira, secundando un poco lo que tú dices, es volver a lo básico, volver al inicio, porque es que
Muchas veces hemos hablado de los eventos que se hacen, que los jóvenes van, llegan y se van vacíos, pero cuando tú tienes una relación íntima con Dios, cuando el Espíritu Santo realmente es amigo tuyo, Él te va a guiar en todo lo que tú hagas. Dice, creo que 1 o 2 de Timoteo, donde Pablo le dice a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea, uno tiene un superpoder que uno ni siquiera ha utilizado. Así es. Y si tú ves que tú puedes caer, así igual que nuestro hermano Nicky, que salió corriendo, tú tienes también el dominio de poder hacerlo, pero lo principal que te va a llevar a no vivir una vida en pecado, tener esos tipos de tropiezos con la fornicación, es vivir una vida pegada directamente a Dios y al Espíritu Santo. Eso es así. Así es, así que gracias por sintonizarnos, damas y caballeros. Esto fue Todo Claro.